Bien, compañeros, vamos a continuar con el tema de la donación. Hoy terminamos esta institución que es bastante socorrida también, al igual que el contrato de compraventa. No tanto como el contrato de compraventa, pero es necesario manejarlo lo mejor que nos sea posible. Hoy vamos a hablar sobre las clases de donación y cómo termina la donación de una manera anormal. Los contratos nosotros hemos visto ya a lo largo de lo que vamos, que los contratos terminan generalmente por rescisión o por revocación o por resolución, salvo el mandato que termina por revocación. Hoy vamos a ver otra forma de dar por terminado un contrato de donación, bastante interesante para que luego entendamos por qué en algunas ocasiones no debemos simular negocios. Cuando se trata de un contrato de donación, debemos hacer un contrato de donación. No tenemos por qué cambiar la naturaleza del contrato por un contrato de compraventa. La compraventa cuando se está vendiendo y la donación cuando se está regalando. Entonces, no debemos cambiar porque los efectos son diferentes y debemos tener siempre presente esa situación. Cuando hablamos de clases de donación, en el día martes, jueves, estábamos señalando la existencia de algunas modalidades de donación, de algunas clases de donación. Y decíamos que en principio la donación es pura y simple, es decir, es un regalo común y corriente. El artículo 1855 dice que la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa y agrega a título gratuito. Es un regalo. Punto. Pero la donación también puede ser onerosa y ahí es donde nos causa alguna confusión. Si es un contrato unilateral y como consecuencia gratuito, entonces, ¿por qué decimos que es onerosa la donación? Bueno, el contrato es un contrato unilateral. Siempre va a ser un contrato unilateral. Nunca vamos a ver que el contrato de donación deje de ser unilateral, gratuito, y se convierta en un contrato de donación oneroso, que ya estamos hablando de un contrato bilateral. La onerosidad del contrato de donación debemos entenderlo. Y para ello, acudamos al artículo 1856. Dice, la donación entre vivos también puede ser remuneratoria y onerosa, pero en este último caso solo constituye donación el exceso que hubiere en el precio de la cosa, deduciéndose los gravámenes o cargas. Y el artículo 1866 ya nos habla un poco más sobre la donación onerosa. Dice el artículo 1865, perdón, dice, en las donaciones onerosas, el donatario quedará obligado por la parte que efectivamente constituye la donación en los términos del artículo anterior. Bueno, vamos a ver ese artículo, pero en otro tema. Y luego dice, en los términos del artículo anterior, una vez deducido el monto de las obligaciones impuestas. Hasta aquí todavía no nos dice nada la ley. El artículo 1866 dice, la donación gratuita y la onerosa en la parte que constituya la donación efectiva, ya aquí pónganle atención a eso de donación efectiva, dice, pueden ser revocados por causa de ingratitud del donatario. Bueno, eso lo vamos a ver ya detalladamente más adelante. Bueno, ¿qué me interesa que entendamos de la donación onerosa? La donación onerosa
Bueno, sigue siendo un contrato de donación unilateral, gratuito. Entonces, cuando estamos hablando de lo oneroso, es porque en este tipo de donaciones hay una parte que es gratuita, pero hay una parte en donde existe una carga. Y esa carga que se le deja al donatario es lo que se conoce como la onerosidad del contrato. No es que el contrato sea un contrato oneroso, es decir, que deje de ser un contrato gratuito y se convierta en oneroso. Lo que es oneroso es esa carga que se encuentra en el contrato de donación. Y vamos a ver un ejemplo. Si una persona les regala a ustedes una casa, pues ahí estamos en presencia de un contrato de donación puro y simple. Es decir, les están regalando la casa. Entonces, ese es un contrato unilateral, es un contrato gratuito y ahí no tenemos ningún problema. Pero ¿qué sucede si les regalan esa casa que aún no se ha terminado de pagar? Una casa que estaba, qué sé yo, a plazo de 5 años y se han pagado 3 años de las amortizaciones de la compra de esa casa y se la regalan. Y entonces les dicen, mira, te regalo esta casa, pero tenés que terminar de pagarla. Entonces, ahí estamos en presencia de una donación que tiene una parte gratuita, que es precisamente la parte que ya se pagó. Es decir, esos 3 años que ya se pagaron de esa casa, realmente es lo que nos están regalando. Y sobre eso no hay absolutamente ninguna condición, no hay nada. La otra parte, la que se debe, esa sí ya les corresponde pagarla a ustedes. Y en eso consiste precisamente la onerosidad. Es decir, el contrato sigue siendo un contrato de donación puro y simple en cuanto a la parte que les están regalando sin carga. Pero la parte que tiene la carga, esa parte es lo que constituye la onerosidad. No es que el contrato se convierta en un contrato oneroso. El contrato de donación sigue siendo un contrato, como dije, unilateral y gratuito, porque lo que les están regalando, eso no tiene ninguna carga, no tiene ningún gravamen. Lo que tiene la carga es la parte insoluta, esa parte que no se ha saldado todavía, que es la que ustedes van a tener que pagar. Y entonces ahí estamos en presencia de lo que es una donación onerosa. Pero el artículo 1856 también dice que la donación puede ser remuneratoria. Cuando estamos hablando de la donación remuneratoria, a lo que nos estamos refiriendo son aquellas donaciones que se hacen como un agradecimiento por un servicio que ha sido prestado. Y el ejemplo clásico de este tipo de donaciones lo constituyen las propinas. Es decir, cuando ustedes van a un restaurante o cuando alguna persona les hace un servicio, muchas veces uno se siente complacido por ese servicio y entonces regala una cantidad de dinero que no tiene una obligación de regalar. Cuando vamos a un restaurante, generalmente nos pasan la cuenta y dentro de lo que nos cobran viene incluida la propina. La propina no es obligatoria. La propina se da si uno quiere. Es decir, si yo voy al restaurante y me pasan la factura, me atendieron pésimamente mal, y no estoy conforme con la atención. ¿Por qué voy a regalarles a los que no me atendieron bien una cantidad de dinero? Es decir, esa cantidad de plata que querramos darles se da precisamente porque nos nace, porque sentimos que fuimos bien atendidos. ¿Qué pasa si yo no quiero pagar? Pues no pasa nada. Bueno, tal vez le hagan malas caras a uno, pero
uno perfectamente, cuando le llevan la factura, podría decirle al mesero, mire, hágame un favor, vaya a la caja y dígale que me quiten lo de las propinas porque no les voy a dejar nada de propina. Y habría que agregarle, porque su servicio fue tan malo que no se lo merecen. Entonces, uno no tiene obligación de dar propinas. Las propinas son donaciones que uno da, supuestamente, digo supuestamente, porque uno fue bien atendido, como un acto de gratitud hacia la persona que nos atendió. Es un acto de liberalidad, una donación remuneratoria también, cuando a una persona menesterosa que está pidiendo dinero, le regalamos el dinero. Ese dinero que les estamos regalando a esas personas es una donación remuneratoria y se la estamos dando por piedad, es una liberación de nuestro patrimonio por piedad. Entonces estamos en presencia de una donación remuneratoria. Pero el código nos habla también de donaciones condicionales. Bueno, con el tema de las obligaciones condicionales, nosotros no tenemos ya ningún problema, lo sabemos bien, lo manejamos bien y sabemos que la obligación condicional la podemos aplicar a cualquier contrato y el contrato de donación pues no es la excepción. Es decir, cuando estamos condicionando un contrato, pues lo estamos haciendo exactamente igual a cualquier contrato en el que nosotros pongamos condiciones. Sabemos que las condiciones en principio son hechos futuros, inciertos, ya no sabemos si van a ocurrir o no van a ocurrir, a los cuales nosotros supeditamos el nacimiento, la constitución, diríamos, de derechos y obligaciones o la terminación de derechos y obligaciones. Es decir, dependiendo si se trata de una condición suspensiva, en el primer caso, o una condición resolutoria en el segundo caso. Pues las obligaciones condicionales dentro de un contrato de donación se maneja exactamente igual que cualquier obligación condicional que le pongamos a cualquier contrato. Todos los contratos podemos hacerlo. En el tema de la donación hay algunas condiciones que sí son un poquito especiales. Las encontramos, la primera en el artículo 1861. Este artículo dice: la donación que se haga a los menores incapaces o ausentes la aceptarán sus representantes legales. Ahí no hay ningún problema, eso lo sabemos perfectamente bien. Pero cuando se trate de donaciones condicionales y onerosas, fíjense bien, cuando se trata de donaciones condicionales u onerosas, dice, deberá preceder autorización judicial, como en el caso de utilidad y necesidad. Eso quiere decir que cuando se le dona a un menor de edad algo que tenga una carga, que sea oneroso, o que tenga una condición, entonces el representante legal no puede aceptarlo, así por así. Es decir, para poder aceptar una donación onerosa o una donación condicional, dice la ley que hay que comparecer ante juez competente. El juez competente aquí va a ser un juez de primera instancia civil, quien va a determinar si procede o no procede recibir esa donación. Y eso se va a hacer, dice la ley, a través de un juicio de utilidad y necesidad. Es decir, el juez tiene que ver cuál es la utilidad para el menor de recibir una donación con cargas o con condiciones. Y en el artículo 1864
establece que el donatario quedará obligado con los acreedores y alimentistas del donante y con el hijo nacido con posterioridad, solamente hasta el valor de los bienes donados al tiempo de hacerse la donación. Si el donante no tuviere medios para cumplir estas obligaciones, pero podrá eximirse de responsabilidad haciendo abandono de los bienes donados o de la parte suficiente para cubrirlos. Cuando en una redacción no hay comas, no hay puntos, no hay signos gramaticales, cuesta un poco a veces leer. Entonces yo me voy a permitir ponerle una coma aquí a esto y entonces lo voy a leer de nuevo. Ahí cabal, donde dice, bueno, dice, el donatario quedará obligado con los acreedores y alimentistas del donante y con el hijo nacido con posterioridad, solamente hasta el valor de los bienes donados al tiempo de hacerse la donación. Si el donante no tuviere medios para cumplir estas obligaciones, pero podrá eximirse de responsabilidad haciendo abandono de los bienes donados o de la parte suficiente para cubrir. En el artículo 1864, pues también vemos una condición. Entonces, la donación también puede ser condicional. Con respecto a la revocatoria de la donación, le llamaba yo así revocatoria, pero no todo es revocatoria. Vamos a ver que hay algunas situaciones por las cuales un contrato de donación pierde eficacia. Y de los primeros que encontramos es la muerte. Cuando estamos hablando de la muerte, nos referimos a la muerte del donante o a la muerte del donatario. Ahí vamos a ver que la ley le da tratamientos diferentes. Pero el artículo 1858 establece que si el donante muere antes que el donatario haya aceptado, dice que puede sin embargo, aceptarla y los herederos del donante están obligados a entregar la cosa donada. Bueno, vamos a recordar aquí algunas normas. Si el donante muere antes de que el donatario haya aceptado la donación, aquí recordémonos de los dos grandes momentos del nacimiento del contrato, los dos grandes momentos donde se perfecciona el consentimiento, que son la oferta y la aceptación. Aquí se está refiriendo esta norma a cuando se ha hecho la oferta. El donante está ofreciendo la donación. Y recuérdense ustedes que ofrecer es un acto serio. Hay obligaciones. Y esas obligaciones que adquirió el que está ofreciendo se tienen que cumplir. Pero si la persona que ofreció muere, nos recordamos entonces del artículo 1529, si no estoy mal, que dice que los derechos y las obligaciones se transmiten a quienes, a los herederos, con las excepciones que la misma norma establece. Entonces, congruente con eso, este artículo, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si el donante muere antes que el donatario haya aceptado la donación, eso quiere decir que ya se hizo el ofrecimiento y por lo tanto se tiene que cumplir. Entonces, si muere el donante después de haber ofrecido, los herederos tienen la obligación de cumplir con lo que ha ofrecido el donante. Por eso es que dice que los donatarios pueden aceptar y los herederos tienen que cumplir. Si muere el donatario
aquí ya es la otra parte, ¿verdad? Antes de aceptar la donación, queda esta sin efecto y sus herederos nada podrán pedir al donante. ¿Por qué? ¿Por qué esa situación? Bueno, sabemos entonces que los dos momentos son la oferta y la aceptación. Si no hay aceptación, no hay contrato. Si el donatario muriera después de haber aceptado, entonces ahí sí hay derechos. Pero como aquí lo que nos está diciendo la norma es que el donatario muere antes de aceptar. Entonces, si no hay aceptación, no hay contrato. No nació jamás a la vida jurídica. Entonces, esa es la razón de por qué la ley dice que si muere el donante después de haber ofrecido, hay derechos y obligaciones en cumplir los herederos. En cambio, si el que muere es el donatario antes de haber aceptado, entonces ahí no hay sucesión de derechos y obligaciones. Por lo tanto, los herederos nada pueden reclamar. Y cuando estamos hablando del tema de la muerte, el artículo 1868 establece que cuando el donatario cause voluntariamente la muerte del donante, se invalida por el mismo hecho la donación. Aquí no estamos hablando de una revocación propiamente. Aquí lo que estamos viendo es un mandato legal que dice que cuando el donatario causa la muerte del donante, el contrato dice que se invalida, no es que se revoque, la ley lo invalida, lo anula, queda nulo ese contrato por haberle causado la muerte al donante. Entonces, ahí no hay pierde, pues. La ley establece que quien ha recibido un bien por parte de alguien y causa o le causa la muerte, esa donación es insubsistente. Luego viene la revocación, que sí es realmente la revocación a la que puede apelar el donante, y es por el tema de la ingratitud. El artículo 1867 dice: la revocación de la donación por ingratitud solo puede hacer contra el donatario. Sin embargo, si hubiere sido iniciada en vida de éste, podrá continuarse contra los herederos. Y la explicación sencilla ya la conocemos, lo acabo de mencionar. Si el donatario es ingrato con el donante, cabe la revocación. Pero si muere el donatario, aquí vamos a encontrar dos situaciones. La primera, si muere antes que se haya planteado la revocación, o si muere después de que se ha planteado la revocación. Si muere antes de que se le haya planteado la revocación, el donante no puede hacer absolutamente nada. Pero establece la ley que si el donatario muere después de que ya se ha planteado la revocación, entonces va a continuar contra los herederos. ¿Por qué? Volvemos otra vez al artículo que ya señalamos, 1529, que establece que los derechos y las obligaciones se transmiten a los herederos. Entonces, si los herederos van a ser los recipiendarios de derechos y obligaciones, obviamente ellos tienen que continuar con el tema de la revocación. Es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer los herederos? ¿O qué es lo que tiene que hacer el donatario cuando se plantea la revocación? En principio, oponerse a ella. O sea, la primera acción que tiene
que tiene el donatario es oponerse a la revocación, demostrar que no es cierto, que no hay ingratitud por parte de él. Y en el caso de los herederos, pues lo mismo, ¿verdad? Demostrar que el donatario no fue ingrato con el otro y que por lo tanto la revocación no cabe. Esa sería la primera. Y la segunda, cumplir. Es decir, si se declara judicialmente con lugar la revocatoria por ingratitud, pues entonces a los herederos les tocará cumplir. El artículo 1868 ya lo habíamos leído. Aquí realmente decíamos, aquí no hay una revocación, aquí lo que hay es una nulidad por parte de la ley. El artículo 1869, ese sí nos establece que la revocación que haga el donante por causa de ingratitud no producirá efecto alguno si no se notifica al donatario o a sus herederos dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se otorgue la escritura pública de revocación. Es decir, para poder oponerse a la revocación por ingratitud, tiene que haber notificación. Y luego de la notificación, el donatario o los herederos, en el caso de muerte, tienen que oponerse. Si no se oponen en ese tiempo, se tendrá por consumada, dice la ley, la revocatoria. El artículo 1874 dice: la facultad de revocar la donación por causa de ingratitud dura 6 meses contados desde que el donante tuvo conocimiento del hecho que la motiva. Entonces, veamos los tiempos. Para poder plantear la revocación de la donación, el donante tiene 6 meses. Y después de que se ha hecho, dice el artículo 1869, fíjense bien, dice: la revocación que haga el donante por causa de ingratitud no producirá efecto alguno si no se notifica al donatario o a sus herederos dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se otorgue la escritura pública de revocación. Eso quiere decir que para revocar, la revocatoria se hace en escritura pública. Es decir, la revocatoria es una modificación que se hace al contrato de donación y por lo tanto, recuerdan ustedes el artículo 1578, dice que los contratos se modifican de la misma manera como se otorgó el contrato. Y entonces, la donación se otorgó en escritura pública, la revocatoria tiene que ser también en escritura pública. Y cuando la ley está hablando de plazos, dice que el donante tiene solo 6 meses para poder hacer esa escritura pública de revocatoria, de revocación. Y el donatario, después de ser notificado, se puede oponer. Pero la ley, fíjense bien, la ley está dando 2 plazos. Primero, el plazo de 6 meses para revocar y 60 días para notificar. Entonces, con eso hay que tener bien claro que hay 2 tiempos. La modificación del contrato por un lado y la oposición por el otro lado. La oposición es judicial, es decir, la revocación se hace modificando la escritura, o sea, en escritura pública. Pero la oposición
va a tener que ser judicial. Entonces, hay que tener bien claros esos plazos. El artículo 1870 dice que el donatario o sus herederos podrán oponerse a la revocación que haga el donante, contradiciendo las causas que éste invoque, para que judicialmente se decida sobre el mérito de ellas. Entonces, veamos las etapas. Donante otorga escritura de revocación, se la notifica al donatario o a sus herederos dentro de un plazo de 60 días. Tiene 6 meses para hacer la escritura de revocatoria. 60 días para notificar. Desde el momento de la notificación, los donatarios o sus herederos se deben de oponer, pero ¿ante quién se oponen? Bueno, el artículo dice que debe ser una resolución judicial, por lo tanto entendemos que la oposición es ante juez competente. Ese es el procedimiento. El artículo 1871 dice que queda consumada la revocación que no fuere contradicha dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que sea notificada al donatario o a sus herederos. Entonces, el donatario, sus herederos, tienen que oponerse y tienen que hacerlo ante juez competente. El artículo 1872 establece que no son revocables las donaciones remuneratorias, las que se hacen con motivo de matrimonio que se ha efectuado y los obsequios que se acostumbra por razones sociales o de piedad. Fíjense bien qué interesante este artículo. Aquí habla de otro tipo de donación y habla de la donación por motivo de matrimonio. Dice que no son revocables las donaciones remuneratorias, tampoco lo son las que se dan con motivo de matrimonio. Pero fíjense, dice con motivo de matrimonio que se ha efectuado y los obsequios que se acostumbra por razones sociales o de piedad. Es decir, si a la mujer se le donan bienes con motivo de matrimonio, pero matrimonio efectuado, no se puede revocar. Entonces, debemos entender que si no se realizó el matrimonio, entonces lo que se le haya donado sí se puede revocar. Y tampoco dice que se pueden revocar los regalos, ¿verdad? Sí se realizó el matrimonio, pero ¿y si el matrimonio no se realizó? Entonces, a contrario sensu, debemos entender que este artículo dice que sí podemos recobrar lo que hemos regalado. Hay muchos casos que nosotros sabemos que el novio se ha quedado parado junto al padre en la iglesia y la novia se ha ido huyendo, o al revés, y ya no hay matrimonio. Pero se acostumbra que ahora uno manda el regalo, lo compra hay algunos comercios que se especializan en el tema de los regalos matrimoniales. Y entonces uno compra algo y lo mandan a dejar, ellos lo llevan a la dirección que dice. Y si el matrimonio no se realiza, bueno, entonces este artículo dice, podemos ir a pedirlo de vuelta. Pues imagínense qué doloroso para la novia, ¿verdad? Que no solo no se produjo el matrimonio, sino encima tiene que devolver lo que le hayan regalado. Pero así es la ley, eso es lo que dice, ¿verdad? Y tampoco dice por razones de piedad. Es decir, todo lo que uno regala por piedad no puede revocarlo. El artículo 1873 dice que la revocación de la donación perjudica a tercero desde que se presentare al registro la escritura, si se tratare de bienes inmuebles, y desde que se hiciere saber a los terceros o se publicare la revocación, si se tratare de otra clase de bienes. Recuérdense que
los negocios son entre dos partes, pero de repente aparecen por ahí terceros, ¿verdad? Es decir, una donación que haya sido transferida a otra persona, a un tercero, y que luego se produzca la revocación por ingratitud. Entonces, ese tercero va a tener efectos jurídicos y eso lo va a afectar. Y entonces, desde luego, él tiene el derecho de oponerse a cualquier cosa que le cause perjuicio. El artículo 1874 dice que la facultad de revocar la donación por causa de ingratitud dura 6 meses contados desde que el donante tuvo conocimiento del hecho que lo motiva. Ya lo habíamos explicado. Entonces, por ingratitud se puede revocar, pero tiene un plazo. Es decir, la acción para revocar no es eterna. Es decir, debe plantearse dentro del tiempo que la ley establece. Pero fíjense que el plazo que la ley establece de 6 meses es un plazo estirado con hule, porque dice 6 meses desde que el donante tuvo conocimiento del hecho que la motiva. O sea, no son 6 meses desde que se hizo la donación, sino 6 meses desde que se produjo la ingratitud, pero que es de conocimiento del donante. Entonces ese plazo se puede extender. ¿A cuánto? No lo sé. Tendría que darse un caso concreto para ver hasta dónde llega el alcance. Y lo más importante es el conocimiento. ¿Cuándo lo supo el donante? Es decir, ¿cuándo fueron ingratos con él? Porque si la ingratitud es 10 años después de que se produjo la donación, la pregunta es, ¿todavía cabe la posibilidad de plantear la revocación por ingratitud? Ahí la ley queda coja, ¿verdad? Es decir, no es concreta. Debió de haber establecido un plazo a partir del momento de la donación. Ese es el plazo que debiera de regir y no de la forma como quedó 6 meses después de conocida la ingratitud. Porque la ingratitud, le digo, puede ocurrir al año y entonces ahí comenzarían a correr esos 6 meses. Entonces no es muy clara esa norma. Pero también el contrato de donación puede quedar sin efecto por rescisión. Este es un caso especial en el que vamos a encontrar rescisión en este contrato. El artículo 1875 establece que si la donación fuere onerosa y el donatario no cumpliere la prestación a que se hubiere obligado o sin justa causa la suspende o interrumpe, puede el donante rescindir el contrato. Sin embargo, si la obligación del donatario consistiera en el pago de una pensión o deuda y hubiere pagado la mitad o más, el donante o sus herederos no podrán rescindir el contrato, sino solamente reducir la donación efectiva en cuanto a los bienes que sean necesarios para completar el pago. El artículo 1875 nos señala dos figuras. Por un lado, la rescisión y por el otro lado, la reducción. Entendemos la rescisión. La pregunta, ¿los contratos de donación puros y simples se pueden rescindir? No, no se pueden rescindir, solamente se pueden revocar y por ingratitud, nada más. De otra manera, lo que se regala y quita, ahí en las puertas de ya saben dónde se desquita, decíamos cuando jugábamos de niños. Lo que se regala solo se puede revocar por ingratitud, cuando la donación es pura y simple. Cuando la donación es onerosa, ahí la situación cambia, porque ahí la
la ley ya no nos habla de revocación, la ley nos habla de rescisión. Es decir, si el donatario que recibe un regalo con una carga no cumple con esa carga, es una condición. Dice que el contrato se rescindirá. Y mi pregunta va a ser siempre, ¿es una rescisión o es una resolución? Si hay condición, esa es una condición resolutoria. Por lo tanto, eso es lo que debió de haber señalado este artículo. Pero el artículo habla de rescisión, de que se va a rescindir ese contrato. Pero si se ha recibido ya una cantidad de plata o se ha cumplido algún porcentaje de esa obligación, entonces ya no se puede rescindir, dice la ley, solo se puede reducir. Es decir, quitar un poquito, ¿verdad? El 1879 establece que la acción para pedir la reducción o rescisión de la donación dura 6 meses, contados desde el día en que sobrevino el motivo de la reducción o rescisión. Aquí habla de la rescisión y de la reducción. ¿Pero en qué consiste la reducción? El artículo 1876 dice: el donante que de mejora de fortuna puede reducir la donación en la parte necesaria para sus alimentos. Si fueren varias las donaciones hechas a diversas personas, la reducción comenzará por la última en fecha y se continuará con la inmediata anterior hasta llegar a la más antigua. Quien dona y de repente desmejora su fortuna y necesita ser alimentado, entonces de lo que ha donado puede hacer una reducción para sus alimentos. Esa es otra de las formas de reducción. La primera la encontramos en el artículo 1875, ¿verdad? Que dice que se puede hacer una reducción. Y la otra forma de reducción es cuando desmejora su fortuna y tiene que recibir alimentos. Así, a grandes rasgos, señores, este es el contrato de donación. Creo que nos quedaron un par de artículos ahí, probablemente, no sé, cuando entremos en un momento al tema de preguntas y respuestas, probablemente los toquemos, aunque creo que no. Yo creo que analizamos cada uno de los artículos que tenemos. El 1878, 1877 dice que si no fuera posible la devolución de las cosas donadas, eso es cuando se ha revocado o se rescinde o se reduce la donación, el donatario estará obligado a devolver el valor que haya tenido al tiempo de hacerse la donación o la parte de este valor según los casos. Esta norma ya la conocemos nosotros bien, la hemos visto con los demás contratos. Cuando se rescinde o se resuelve un contrato, todo vuelve a su estado original, hay que devolver las cosas. Si ya no se pueden devolver, pues la ley nos dice que entonces hay que pagar por ellas, ¿verdad? Y en este caso, pues, esta norma viene siendo lo mismo. Y en cuanto a los frutos y los productos de las cosas donadas, dice el artículo 1878, corresponden al donatario hasta el día en que se le notifique la revocación, rescisión o reducción. A partir de la notificación ya no se puede quedar con los frutos, no se puede quedar con la renta, no se puede quedar con nada. Es decir, eso entonces, al declararse con lugar la revocatoria o la rescisión o la reducción, entonces ya le pertenecen al donante porque regresan nuevamente a su patrimonio totalmente o una parte, como es el caso de la reducción. Entonces, señores, quedamos para las preguntas y respuestas. La palabra es de ustedes.